Vamos a ver el problema número 7, ¿vale? Este es el problema 7. Y es de calcular fórmulas empíricas y moleculares. Bueno, pues vamos a ver, nos dicen que un hidrocarburo que solo va a contener carbono e hidrógeno, en condiciones estándar, nos tenemos que acordar qué significan las condiciones estándar. Recordemos que la presión en condiciones estándar es 10 a la 5 pascales y la temperatura en condiciones estándar significa que son 273 Kelvin o lo que es lo mismo 0 grados centígrados. ¿Vale? Esa es la temperatura y la presión de las condiciones estándar. Nos dan también su densidad. La densidad de este hidrocarburo es 1,25 gramos partido litro, luego un litro de este compuesto pesa 1,25 gramos. Y también nos dan el porcentaje de carbono que tiene. Como solo tiene carbono e hidrógeno, si de carbono tiene el 85,7%, de hidrógeno va a tener el resto, es decir, 100% sería el total. Si le quito la parte que es carbono, que es 85,7%, bueno, pues tengo la parte que tengo de hidrógeno. Y eso es 14,3%. Bueno, pues acordaos que si ya teníamos el porcentaje en masa, que era lo primero que nos pedían para hallar la fórmula empírica, lo que hacíamos era coger 100 gramos de compuesto. Si cogemos 100 gramos de compuesto, pues de carbono tenemos el 85,7%, es decir, 85,7 gramos, y de hidrógeno tenemos el resto, 14,3 gramos. Bueno, vamos a pasar esto a moles. Lo siguiente que había que hacer era pasar los gramos de carbono a moles. Para pasar de gramos a moles, con el carbono dividido entre su masa molecular o su masa molar, que es 12. ¿Vale? Entonces, para el carbono, si lo divido entre 12, me sale que tengo 7,14 moles de carbono. Para el hidrógeno hago lo mismo. En este caso, su masa molecular, su masa molar, es 1, entonces me queda 14,3 moles de hidrógeno. Siguiente paso, acordaos, pues cogíamos estos números y los dividíamos entre el más pequeño de ellos. Luego el del carbono voy a coger 7,14 y lo voy a dividir entre el más pequeño, que puedo elegir entre 7,14 y 14,3. Pues obviamente el más pequeño es 7,14 y eso me va a dar 1. Y para el hidrógeno cojo esos 14,3 y los divido entre el número más pequeño de los dos, que era el 7,14. Y si veis, me da casi redondeando, pues me queda 2. Bueno, pues yo sé que en la fórmula va a haber carbono e hidrógeno, sé que el subíndice del carbono va a ser un 1, por lo que no me hace falta poner nada, y el subíndice del hidrógeno va a ser un 2. Y como esta es la fórmula empírica, no la molecular, le tengo que añadir un paréntesis y una n aquí, será un múltiplo de esta, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, esta es para la fórmula empírica, que ya la tenemos. Y ahora nos piden también la fórmula molecular. Digamos que esto sería el apartado A y vamos a hacer ahora el apartado B, la fórmula molecular. Para ello, pues como lo tengo en gas, ¿vale? Y me están dando aquí ciertas condiciones, pues voy a usar la fórmula de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, P por V, N por R por T. Fijaos que la presión y la temperatura las tengo. El volumen voy a coger un litro porque me están dando lo que pesa un litro. Luego, si yo hallo los moles que tengo en un litro, luego con lo que pesan ese litro voy a poder sacar la masa molar. Entonces voy a coger de volumen un litro, que ya sabéis que es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, porque para pasar de litros a metros cúbicos hay que dividir entre 1000. Y la R, que será la de los gases ideales, como estoy en pascales y metros cúbicos, pues voy a coger la que es 8,314 pascal, metro cúbico, partido de mol, Kelvin. Bueno,
Me voy a la fórmula, ¿vale? Quiero despejar el número de moles. Bueno, pues esto va a ser igual a la presión por el volumen partido de R por la temperatura. En la presión pongo 10 a la 5 pascales, en el volumen pongo 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, la R es 8,314 y la temperatura son 273 Kelvin. Si hacéis cuentas, os sale que estos son 0,044 moles. Vale, como yo lo que quería era la masa molar, o la masa molecular, pues esos son gramos que pesa cada mol. Bueno, pues yo sé que esos 0,44 moles, que son un litro, pesan 1,25 gramos. Entonces, si divido la masa 1,25 gramos entre el número de moles 0,044, me sale mi masa molar, mi masa molecular, que son 28,37 gramos cada mol. Bien, y esto era lo que yo necesitaba para poder calcular a partir de la fórmula empírica la fórmula molecular. Vale, vamos a calcular entonces la fórmula molecular. Bueno, voy a coger la empírica y yo tengo que el carbono son 12 gramos mol más el hidrógeno, que son 1 gramo mol, pero tengo 2 hidrógenos, pues lo multiplico por 2 y luego todo ello está entre paréntesis y multiplicado por esta n, que es la constante de proporcionalidad que yo quiero hallar. Y yo sé que esto va a ser igual a mi masa molar, que son 28,37 gramos partido mol. Bueno, pues si despejo esa n de ahí, ¿vale? Esto me da 14 y lo paso dividiendo, os sale una n de 2. Luego la fórmula real, la fórmula molecular para este compuesto, si sustituyo la n por un 2, es C2H4, ¿vale? 2 por 1 me queda 2 y 2 por 2 me queda 4. Esta sería la fórmula realmente. Las moléculas de mi compuesto tendrían cada una 2 carbonos y 4 hidrógenos.